¿Qué tal? Buenas tardes, muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión de Analistas de la Noticia a través de ICN, una nueva conciencia. Gracias por seguirnos, gracias por compartir, gracias por sus comentarios. Dele me gusta, dele compartir y ese es el mejor reconocimiento. Y el comentario y el análisis que usted hace. Esta tarde, interesante tema que nos ha mantenido a todos y nos va a mantener por mucho tiempo. La crisis energética y sus posibles soluciones. Y hemos invitado al ingeniero Adolfo Facusé, expresidente de la ANDI, que nos dé un poco de su conocimiento, un poco de su historia en relación a la problemática que ha venido sufriendo la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y esto de los cortes, llámese racionamientos, llámese el qué, como que apagones, pero ¿cuál es el expertise que tiene el ingeniero Adolfo Facusé sobre este tema? Buenas tardes, ingeniero. Usted plantea que son por lo menos 3 represas las que hay que construir de inmediato, a corto plazo, para una posible solución ante la crisis que vive el país en el sistema energético. Bueno, mire, como le digo, viendo el país, la zona más importante que hay que resolver primero es la costa norte. Y con 3 represas, usted tiene se guarda todo el agua en lugar de botarlo al mar. Es número 1. Con esa agua usted puede regar cantidad enorme de hectáreas en el Valle de Sula y en otros lados. Tendría un gran beneficio con solo retener el agua. Pero una vez retenida el agua, usted pone plantas generadores de energía con solo la caída del agua. Cuando cae el agua al río, no se pierde el agua. No se pierde el agua. Entonces, sí. Energía hidroeléctrica cuesta 1 a 2 centavos de dólar. Entonces ya guardó el agua, generó energía eléctrica. Número 3, evitó inundaciones en el Valle de Sula, que son grandes pérdidas todos los años. Y luego hay agua para beber, pues, para las ciudades. Entonces, usted pone una planta generadora de energía con combustible, pues no tiene ninguno de esos beneficios y además está consumiendo combustible que es carísimo. Entonces, bueno, toda esa serie de errores, malos manejos, es decir, corrupción, etcétera, llega hasta el día de hoy que a pesar de que se produce el doble de energía, solo podemos consumir la mitad porque se perdió en las líneas o lo que sea, aparte de lo que se roban. Entonces ahorita de inmediato sí hay un faltante. Se podía haber hecho una licitación para ver quién nos ofrecía la mejor opción. Viene el barquito. Entonces podríamos haber escogido el barquito que genera energía con gas natural, que de todos los combustibles es el más barato. Pero no, de repente, es decir, le dio por esperar 2 años y medio de este gobierno y contratan un barquito que va a generar con diésel. De los combustibles es el más caro. Solo le gana la gasolina. Ahorita generamos con búnker, que es como petróleo, es decir, y es lo más barato. Sí. Pero con diésel, bueno, entonces vamos a consumir el combustible más caro que se usa para generar energía. Más caro, por no hacer una licitación. Y entonces nos dicen, bueno, si no se hace eso, se va la luz en el país. Entonces a mí me parece de que ese es, como puede decir, un atraco. ¿Y hubo tiempo, don Adolfo? ¿Hubo tiempo para haber hecho esa licitación hace 2 años? Exactamente. Bueno, el problema es, mire, yo no conozco al gerente del ENEI, no sé yo, pero si usted me dice, ¿usted prefiere un político dirigiendo la ENEI o un ingeniero eléctrico? ¿Qué escogería usted? Es una empresa que necesita conocimientos técnicos, ¿verdad? ¿Qué le puedo decir? En el pasado se hicieron
intentos por superar eso. Me acuerdo en tiempos de Mel Zelaya, cuando era presidente, nombró a Rixi Moncada, la que es candidata, y Rixi manejó el ENE, y Rixi es abogada, no sabe. Pero sin embargo, tuvieron buenas ideas. Dijeron, usemos focos ahorrativos, ¿se acuerdan? Sí. Que por eso es lo que usamos. Era buena idea. O sea que pueden haber políticos, pero hay políticos de un tipo y hay políticos de otro. Entonces, el ENE no nos ha tocado buenos políticos. Pero ahorita, bueno, estamos, ¿cómo se llama? Que no se hicieron las represas, que no se hizo nada. Tenemos que atender la emergencia. Yo, como eso está, ese contrato está en el Congreso Nacional para ser aprobado, bueno, no sé si nos aguantamos, es decir, un rato y podemos hacer una licitación nueva y contratar con gas, y eso va a ser menos el problema, y darnos tiempo para empezar a hacer el trabajo de verdad de volver a poner las represas, comenzando con las 3 represas de la costa norte. Yo, mire, esta cuestión, yo la veo como industrial, como economista, pero también, por ejemplo, en un tiempo, ¿cómo se llama? Fui a Brasil y vi las represas de Itaipú, que hay unas grandes caídas así, y ahí se construyó la represa, una de las represas más grandes del mundo. Solo que el agua acumulada inundaba una parte de Paraguay. Que Brasil iba a poner la represa y generar energía, y la mitad de la energía se le iba a regalar a Paraguay. Entonces yo conseguí toda la información, me la traje aquí, esto en tiempo otra vez de Mel Zelaya. Y le digo, mire, don Mel, acabo de ver esto en Itaipú, aquí podemos hacer lo mismo con El Salvador, porque se podría hacer una represa en el Tigre. Allí viene el río de Honduras, se hace la represa, se inunda un poquito de Honduras, pero se genera energía, ¿verdad? Y eso le va a El Salvador. Entonces, yo convencí a los industriales de El Salvador y al presidente Saca de El Salvador, sí, que hicieran igual como hicieron Brasil y Paraguay. Que era la represa del Tigre en territorio hondureño, que la pagaran los salvadoreños y nos dieran la mitad de la energía gratis. Y aceptaron. Y luego el Zelaya aceptó. E incluso tuvimos ceremonias celebrando este hecho en la mera frontera donde iba a ser la represa. Mire, de Honduras. Mire que las Islas Conejo son de Honduras y El Salvador las reclama. Y entonces con ese lío el Congreso dice, bueno, hasta que se resuelva el problema del Conejo, que sea la represa del Tigre. Entonces, ¿qué pasó? El Conejo mató al Tigre, pues, no se hizo la represa. De ahí no se le han venido 400 megavatios gratis de energía. Pero eso le convenía al país, pero no le convenía a alguna gente. Entonces inventaron el problema del Conejo para matar la represa del Tigre. ¿Me entiende? Entonces, yo ¿cómo le puedo decir? Me duele ver que nuestro país meta la pata olímpicamente para satisfacer, yo le puedo decir, los intereses bastardos, pues, de alguna gente, pues, porque le han hecho daño a este país. Políticos, incluso empresarios, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llama? Es tiempo de ponerle fin a toda esa cuestión y enderezar el curso. Ahorita es de atender la emergencia que tenemos, pero ya comenzar la tarea de hacer las represas para que dentro de 3, 4, 5 años podemos ver la primera represa, porque toma tiempo. A eso iba. ¿Cuánto tiempo podemos tomarnos para 3 represas? Es decir,
Pero deberían de trabajarse simultáneamente, puedes decir, porque no pega una con la otra. Bueno, ok, entonces no tenemos plata para hacer las 3 represas, digamos. Entonces ahorita firmamos con China. Yo, mire, en lugar de haber firmado con China, reconociéndola y dejando a Taiwán y luego haciendo cola para ver que nos ayudan, yo hubiera negociado con ellos, con los chinos, qué es lo que nos iban a hacer en beneficio del país para entonces firmar con ellos, ¿verdad? Sí. Una de las cosas, porque también hubo un tiempo en que me encargaron la negociación con China hace 10, 15 años, y yo había conseguido de que ellos hicieran las 3 represas, que hubieran sido empresas de ellos y que nos iban a vender energía a nosotros, pero sin pasarse de $1,50 por kilovatio. Ajá. Entonces, mi idea era que así Honduras no se endeudaba, teníamos las represas en generación eléctrica, pero también, ¿cómo es que se llama? Bueno, los mismos políticos pararon ese proyecto. Entonces, como digo, aquí hay gente que no quiere este país. Pero realmente, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué hay en el fondo? ¿Se están lucrando de una empresa? ¿No quieren que se les vaya el negocio? ¿Qué pasa? ¿Por qué detenemos un avance? Algo beneficioso para el país. Usted ha dicho, no quieren el país. Pero es que miren, es como ahorita lo que está pasando. Sí. Estamos en masa de humo porque están incendiando los bosques. Mire, yo le acabo de mandar al gobierno comprobaciones de dónde están sacando madera, 20 y 30 camiones, rastras diarias de madera, y resulta que están sacándola de las áreas protegidas de Honduras. Están destruyendo el bosque. ¿De dónde exactamente? Bueno, la última que mandé fue de Guaymaca. Ajá. Entonces, ¿quién les da permiso? ¿Quién autorizó? Todo el mundo se hace loco. Ahí está el Instituto de Conservación Forestal, que es la tarea, y lo único que hacen es contar cuántos fuegos hay en el país. ¿Cuántos incendios? Sí. Es una estadística de incendios nada más. Exacto, pero sí, dicen hay 150 incendios en Honduras. Bueno, pero ¿qué están haciendo ustedes para que no haya incendios? Entonces, fíjese, digamos aquí nosotros en Tegucigalpa, tenemos la Tigra. La Tigra es un recurso enormemente importante para esta ciudad. ¿Verdad? De ahí viene la mitad del agua, venía Sí, la mitad. Venía la mitad, sí. Ajá, entonces empezaron los incendios. ¿Qué se hace en otro lado? Ponen torres, ponen guardabosques con telescopios, y cuando empieza un incendio, digamos, un rayo le cayó a un palo, entonces se ve la columnita de humo subiendo al cielo y usted la ve con el telescopio y dice en tal sitio, porque ahora hay coordenadas que le pueden dar el satélite, en tal sitio hay un palo, ahí comienza el fuego. Entonces pueden venir los de la Fuerza Aérea con unas grandes bolsas de agua y tirarlas sobre ese palo y ya estuvo. No se incendió todo el bosque. Pero no pueden poner torres, guardabosques, no, esperan hasta que está incendiado todo. Y entonces, bueno, hay gente que quiere hacer viviendas allí, pues, y se tienen que volar los bosques. Notificar. Entonces mire, es decir, desde el tiempo de los españoles que vinieron a robarse este país, porque éramos colonia, éramos propiedad del rey, y todo lo que había aquí era del rey, y lo que sacaron fue el oro y la madera, las maderas preciosas. Es decir, el cedro, la caoba la caoba de Honduras es famosísima en todo el mundo. Bueno, ya no se roban la caoba. Que aquí me estaba mostrando un documento que sacaron tanta caoba que hasta sirvieron para hacer las esclusas del canal de Panamá, fíjese. Bueno, le voy a decir. No había ese detalle yo.
Mire, cuando finalmente encontraron al Titanic hundido en el mar, se encontraron con que los grandes salones del Titanic, así como los dormitorios y todo, eran con caoba de Honduras. Y todavía estaba buena en el fondo del mar. Ahí no hay carcoma que le entre esa bueno, ni sal que lo arruine. No, y ahora mire, lo que queda tal vez está en la biosfera del río Plátano. Pero ahí es un gran desastre también. Usted hasta narcocarreteras han hecho ahí. Bueno, entonces yo le digo al gobierno, bueno, es que, mire, señor gobierno, usted no manda en este país. 54% de los barrios y colonias de San Pedro Sula y de Tegucigalpa, ahí manda la Mara, no manda el gobierno. Para entrar ahí no puede entrar un policía. Y si es un policía que vive ahí, tiene que pagarle a la Mara. Número 2, Colón, la biosfera y todo, ahí no manda usted, ahí manda el narco. Entonces, ¿qué control tenemos de nuestro propio país? ¿Y cómo que podemos dejar que hagan con nosotros lo que pasó con los colonizadores que se llevaron la madera de Haití? Porque no hay un solo palo que quedó allí. Entonces, usted vuele sobre la isla y va a ver la parte de Haití, un desierto, y la parte de la República Dominicana, verde. Ahí se protegieron el bosque. Sí. Pero donde pudieron sacar todo, entonces en eso puede acabar Honduras. Es decir, si se vuelan en los árboles, no va a caer lluvia aquí, no van a haber ríos, ya se están secando los ríos. Sí, don Adolfo, y le hicieron caso sobre esta denuncia que les ha presentado, le señaló Guaymaca. ¿Qué otros lugares les ha señalado al gobierno? Bueno, yo di información, pues no quiero seguir aquí pero lo que sé, me dijeron que inmediatamente estaban procediendo. A ver, según entiendo yo, hay órdenes desde la señora presidenta de llegar a las zonas protegidas, confiscar y destruir eventualmente la maquinaria y cuestiones que tienen ahí explotando el bosque. ¿Verdad? Entonces, espero que van a cumplir, ¿verdad? Porque es que si no, no vamos a acabar con un país bello como es este, sino que vamos a acabar con un desierto. Ya se empezaron a secar los ríos. Es que, mire, eso es grave. Que esta es la estación seca, sí, pero aún en la estación seca corría el agua. Es cierto. Mire Tegucigalpa, el río Choluteca. Yo me acuerdo, yo estudié en el Colegio San Miguel, que quedaba después del Puente Carías, en las inmediaciones del río Choluteca. Y nos íbamos al río nosotros los hipotes a pescar. Y habían pozas para bañar todavía. A las lavanderas, lavando la ropa. Ajá. ¿Y qué es ahora ese río? Es una cloaca abierta. Una cloaca abierta. Es una pestilencia lo que corre en medio de las ciudades como Mayagüez y Tegucigalpa. Es una pestilencia. Y eso pudre no solo el curso del río, sino que la subbase, que eso llega muchos metros a los lados de cada río. Entonces tiene usted una de enfermedades y de criaderos de zancudos y cuestiones, y es una pestilencia. Entonces hemos acabado con los ríos. La represa de los Laureles está seca. Está seca. Ajá, y de ahí venía el agua desde la montaña, desde donde siembran las verduras de Tegucigalpa. Ya no está llegando agua, está seca. Entonces, es decir, uno, ante nuestros ojos. Todas las montañas de Lepaterique y todo, hierbabuena y todo eso. Exactamente. Bueno, ahí venía, es decir, para construir la represa de Guaserique. Fíjese que la represa de Guaserique, que era una represa natural, protegida por decretos que había emitido
el gobierno, bueno, se pusieron las casas ahí de Ciudad Mateo, donde iba a ser la represa. Se hizo el gran escándalo y pues ni se habitaron. Era un río caudaloso. Mire, esa es la muerte de este país. Se puede decir, yo no sé cómo es que, bueno, el otro día salía yo de un lugar y veo en la acera que se han serruchado un árbol. Ese árbol yo lo veía cada vez que pasaba por ahí. Tenía más de 1 metro de diámetro. Un árbol gigantesco, pero estaba en la acera. Entonces pegaba en los alambres. Ajá. Entonces, en lugar de cortar una rama para que pasara el alambre, se volaron todo el palo. Bueno, yo lo saqué en esto por Twitter, o el ex, como lo llaman ahora. Ajá. Y bueno, contestó el alcalde. Y ya pararon en la corte de árboles por todo el país, por toda la ciudad, porque eso tenía permiso de la alcaldía. Se supone que no se puede cortar un palo si no es con permiso, ¿verdad? Sí. Pero era autorizado. Y yo no sé si eran los de la luz o si eran los de los cables y televisión los que llegaron y ayudaron a derruchar el árbol. Es un crimen. Esto me hace hacerle una pregunta. Mira, ahí tengo unas imágenes que me mandaron de Villanueva, unas fotografías sobre ese desastre que están haciendo en la mediana, a ver si las coloca producción, porque están instalando, no sé si son unos nuevos postes, o sea, pero de acuerdo a las denuncias, y a ver si producción me ayuda, que ahí lo tienen una cantidad de fotografías. Mire, en la mediana, en esa mediana de Villanueva, se están volando todos los árboles por instalar. Creo, si le da más adelantito también, mire, para colocar unos enormes postes que tengo entendido que también son conductores de energía. Bueno, no sé si son de energía o de qué, pero... Pero el problema es, ¿se imagina usted? O sea, volarse todos los árboles de una mediana, que cuántos años tienen esos árboles para que crezcan y todo, para poder instalar un árbol ¿de qué? ¿De qué le puedo decir? De metal. O sea, sí. ¿Qué va a pasar con eso, con un accidente como es esa carretera, de esas rastras que vienen y que se les van los frenos y que se debe estrellar en contra y que se lleva todo de por medio? O sea, ¿qué va a pasar? Si van a pasar cables de alta tensión, porque no tenemos una explicación de qué es lo que ocurre con instalación de esos enormes postes que van sustituyendo a los postes de energía, don Adolfo. Bueno, le voy a decir, bueno, lo que pasa es que... Esto lo traigo a colación por esa historia, esa anécdota que me está contando usted, de que el árbol que tenía tantos años de estar ahí, lo que fueron a hacer fue cortar el árbol. Mire, yo me di la tarea de contar. Usted puede ver la edad del árbol por los círculos, ¿verdad?, que se van haciendo. Ese árbol tenía más de 80 años. Barbaridad. Entonces, yo no sé, yo me siento como que ese es un crimen, ¿verdad? Y luego, bueno, si va a pasar el poste, si son de alta tensión, no deben pasar ahí por la calle, deben pasar por otra parte. Y deben usarse torres gigantescas para que no interrumpa el ambiente, ¿verdad? Sí. Y si va a ser en las calles, bueno, en otros lados, usted ve en todas las ciudades modernas, los alambres no van por arriba. No. Son grandes ductos subterráneos donde puede caber una persona y ahí van los alambres pegados, y no molestan a nadie, y ahí salen después por las aceras a la conexión de las casas. Fíjese que no solo en las ciudades modernas, digamos en el centro histórico de Ecuador, en Quito, usted no ve no ve un poste en una acera. Exacto. No lo ve. Pero mire, piense en sitios famosos, el Champs-Élysées, los Campos Elíseos. Sí. Hay hasta restaurantes, sí. Gran Vida, ánimo, niños, en fin. Áreas de recreación.
Es decir, bueno, yo digo, bueno, aquí... Bares al aire libre, todo. Pero yo aquí digo, bueno, aquí somos pobres, tal vez no podemos poner esos túneles, pero por lo menos que corten solo las ramas donde pasen los alambres, no tiene que volarse el palo, pues. Es decir, si no se puede tener todo, pues por lo menos, pero ese palo me dolió en el alma, ver ese palo, y ahí dejarlos en los troncos tirados y el acerrín, cortaron y se fueron. Entonces, es un crimen, es decir, y si no peleamos aquí por los árboles, este país se friega, porque aquí es pura montaña, corta el árbol y vienen los derrumbes, y vienen las sequías, y vienen los ríos que se mueren. ¿Y se han muerto un montón de ríos. ¿Qué piensas sobre estas adendas a esos contratos que ha hecho el Congreso Nacional? Bueno, mire, yo, ¿qué le puedo decir? En tiempos de este señor Juan Orlando, que ahora vive en un apartamento de 2 metros por 4 metros. Cambió de mansión. Sí, en la cárcel de Nueva York por narcotraficante y solo espera la condena. Pues en ese tiempo hubo abuso de todo. Mire, yo se me meten unos temas, por ejemplo, de mis compañeros empresarios, yo creo que fui el único que salí diciendo eso de los hospitales móviles es un desastre, es una farsa, es una estafa. Y lo que me conseguí fue que el gobierno me empezara a atacar por todos los medios, que yo era un mentiroso y que no sé qué. Al fin llegaron los hospitales móviles y ahí están tirados por todo el país. Entonces yo pues pienso de que pues uno defiende sus cosas, pero tiene que comenzar uno por defender su país. Poco puede uno cuidar de sus cosas, porque si este país lo hacemos invivible, pues la única solución, que es la que están optando los jóvenes, es irse, ¿verdad? Entonces yo creo de que tenemos una obligación para el país, para buscar las mejores soluciones, y realmente tenemos que hacer un cambio en este sistema que tenemos de elegir ladrones al poder, ¿verdad? Es decir, o gente incompetente. Es decir, y yo creo de que muchos de los contratos que se firmaron en ese tiempo fue negociación que hacían con la persona y ponían unos precios, pero enormemente altos. Y eso lamentablemente fueron aprobados por el Congreso Nacional y fueron defendidos por la Corte Suprema, y la Fiscalía estaba también a favor del crimen. El fiscal general de la República, que ahorita anda de vacaciones fuera de Honduras y va a tener residencia permanente en Nicaragua, me imagino, aprobando de toda esta corrupción. Ahora, sacaron una ley en donde decían de que esos contratos o los cerraban. Eso trago protestas hasta de la embajada americana, porque esto atentaba contra, ellos dicen, la santidad de los contratos. Yo creo de que lo que hizo el gobierno allí, pues tal vez violentó ciertos derechos, pero es que esos contratos fueron negociados de mala fe. Entonces yo creo de que, bueno, se logró renegociar 18 contratos, como dicen allí, y bajarle el precio. Yo estoy de acuerdo con eso. Ajá. Ahora, de paso, fíjese que agarraron un contrato ya difunto. A eso que le llaman contrato zombie, dijo ACJ, eso. Bueno, el que allí correcto, es decir, ajá. Dentro de lo bueno que hicieron, de repente agarraron un contrato que ya había caducado. Sí. Y entonces lo resucitaron y le cambiaron el dueño, el combustible, el precio y toda la papada para contratar ahorita ese barquito que va a suministrar energía con diésel. Dice don Adolfo. Con eso yo no estoy de acuerdo, ¿va? Ajá. Yo espero que la Comisión de Energía
que está en el Congreso Nacional y que dirige un hombre honorable como es Hugo Noé Pino, no va a aprobar ese contrato. Nos estamos refiriendo al mismo contrato del que se está hablando, que va a recibir al año más de 2.000 millones en costo fijo, produzca o no produzca energía. Bueno, es que miren, no se sabe porque es secreto. Fíjese que yo que me intereso en estas cosas, traté de conseguir información y me dijeron, no, eso es secreto. Y aquí ya volvimos al secreto de Juan Orlando Hernández para ocultar lo que hace el gato, pues, el sistema de gobierno del gato, que esconde lo que hace, lo entierra. Sí. Es decir, nos prometieron que no iban a haber secretos en este gobierno, pero ese contrato es secreto. Bueno, ahorita tuvieron que ir al Congreso porque vieron que no había necesidad de hacer Congreso porque el contrato ya existía y lo habían renegociado, pero eso es un invento. Entonces, este contrato ahorita está en el Congreso para aprobarse y lo que nos dicen es, si no se aprueba, se apaga la luz. Manos arriba. Pero es un chantaje, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cómo se llama? Pues es un chantaje, es un atraco. Sí. Es un atraco. Entonces yo espero que, mire, la Comisión de Energía, como le digo, del Congreso tiene esa difícil tarea porque ante un atraco que están cometiendo la gente del mismo gobierno, ¿verdad? Los que negociaron esa cuestión o se inventaron esa cuestión en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica son los que están atracando al gobierno y a nosotros. No. Entonces yo espero, digo, ahí está este hombre honorable tratando de decidir y ha convocado a reuniones y le han comunicado a los diputados, estos son los contratos. Yo espero que también va a haber hondureñidad en el Congreso de Honduras para decir, estos contratos están bien renegociados y esa cuestión, no, ese está mal hecho. Y hacer urgentemente otra licitación y si viene el barquito con gas natural, que contraten ese, porque es el más barato. ¿Verdad? Pero que haya licitación, que se pueda esto, o este, y que escogamos lo mejor. ¿Y cuánto tiempo puede durar? Mientras hacemos pesas y otras cosas. ¿Cuánto tiempo puede durar ese barquito, don Adolfo, para abastecer una planta de ese tipo? No, miren, bueno, son barcos grandes, es decir, digamos que viene el gas de Estados Unidos, eso viene desde Alaska. Sí. Y entonces allí se saca el gas de unas piedras, ¿cómo se llama? Con agua a gran presión, sí. Y se almacenan grandes globos así. Igual los barcos vienen con esos grandes globos, gas natural, pero eso es lo más barato. Sí, pero ¿cuánto tiempo puede durar para abastecer esa planta y generar la energía que están pretendiendo? Eso. Viene el barco y se conecta al sistema hondureño y ya estuvo. Ya. Entonces, ¿y se hace el negocio? Puede ser que se haya que construir una línea de conexión, pero eso no es la gran babosada. ¿Cómo no? Entonces, se atraca en Puerto Cortés y nos conecta, pero ya con una cuestión a un precio decente, ¿verdad? O sea, que atraque en Puerto Cortés, pero que no nos atraque a los hondureños con el precio. Exactamente. Entonces, mire, hay solución. Bueno, la solución a largo plazo son las represas. A corto plazo, pues una licitación que nos permita escoger lo más barato posible para esta emergencia. Pero también, si no se invierte en las líneas de transmisión y en los bancos de transformadores y se sigue perdiendo 40% de todo lo que se ha instalado en Honduras, tampoco vamos a salir del hoyo. Tiene que invertirse. Y en lo más rentable que puede hacer el gobierno, en lugar de estar pagando todos los años las pérdidas del ENE, puede invertir ese pisto en cambiar los alambres de las torres esas y ya, dejar las pérdidas. ¿Cómo no? Y luego, pues que hay ladrones.
que tomen medidas contra los ladrones. Fíjese que a veces por hacer un bien, digamos, dicen, aquí no vamos a cobrar, y ahí no hay contadores. Pero deberían poner en ciertas áreas donde quieren favorecer la gente pobre, pero siempre poner un contador, porque ahí también se instalan gente viva que tiene grandes instalaciones y no paga nada. Así es. Entonces, si pone un contador y es el consumo de la gente pobre, se sabe y se regala, ok. Pero si ven que un gran consumo, no, ahí hay trampa. Hay alguien que está robando, hay alguien que está hurtando la energía. Pero fíjate que el ENE ya no pone contador, usted tiene que poner contador. Así es. Bien. Don Adolfo, le agradezco mucho por su aporte realmente a esto, ¿verdad? Mire, bueno, lo felicito, Carlos, porque estos programas son lo que necesita la gente para que sepan qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Como voy en la lista de las noticias y he hecho un buen análisis. Y gente como usted lo que necesitamos también para que nos diga y nos abra los ojos, porque muchas veces si estamos en tinieblas, como nos ha mantenido la Miga. Vamos a ir a una breve pausa comercial. Al retorno, siempre con este tema. Bien. Esta tarde también hemos invitado a don Santiago Ruiz, expresidente del COEP, que nos hable él de acuerdo a su experiencia, no solamente como expresidente del COEP, sino que prácticamente ha estado en puestos importantes como exsecretario de Agricultura y Ganadería, presidente de la FENAC, ha ostentado cargos importantes dentro de ese engranaje económico del país. Y obviamente que hay muchos tópicos que abordar, pero dialogábamos hace unos instantes con don Adolfo Facusé sobre la crisis energética del país. Dice que sí hay soluciones. El hecho de construir con 3 represas, se habló de algún momento de construir pequeñas represas que en su oportunidad uno de los gerentes de la ENE habló, creo que era un apellido Molina, hace muchos años, que había que crear varias represas pequeñitas en los distintos municipios, pero que la conducción de eso era lo caro. Pero para no desperdiciar toda esa gran cantidad de aguas lluvias, que esas también eran otra de las soluciones. Pero sobre esta crisis energética que está atravesando el país, don Santiago, y las repercusiones económicas que están viviendo el sector privado, y no solamente el sector privado, sino que el pueblo en general, ¿qué es lo que nos puede decir? Gracias por compartir esta tarde también con nosotros aquí en Analistas de la Noticia. Gracias, don Carlos. Agradezco la invitación para tratar de dar una opinión ya con la experiencia que da los años y las posiciones en que he ocupado más en la parte gremial. El problema energético es un problema monumental de dimensiones enormes que el país tiene y afecta a toda la población, afecta a todos los sectores productivos y sobre todo se ve que no hay un plan para remediarlo sacándole el tinte político o el tinte ideológico a un tema que es eminentemente técnico. Los apagones, puede ponerle el nombre que quiera, al final es una interrupción del servicio que se da todos los días en todo el país, a excepción de Tegucigalpa, que creo que a raíz de que ahí es donde hay la mayoría de los debates, no se da estas interrupciones. Pero sí, soluciones hay. Lo que pasa es que ha sido una permanente pelea con todo el sector empresarial, generando una enemistad
inexistente, generando un odio, haciendo diferencias de clases cuando más bien para sacar el país adelante en la coyuntura mundial que hay, complicada económicamente, complicada eh, políticamente, más el cambio climático que hace del país sumamente vulnerable y que parte de eso es el problema que tenemos en energía, menos viento con lo que tenemos del cambio climático para ser redundativo, menos agua, hay algunas represas como la de Patuca que según datos de la ENE no está operativa. Este problema saca de competitividad al país y podrá decir, bueno, es que las empresas grandes tienen su propia autosuficiencia para en los momentos que no hay energía suplirla, generándola, pero eso es caro. El servicio es un servicio público que es básico en cualquier país del mundo, que sea eficiente, de la mejor calidad y al más bajo costo. Y aquí lo tienen caro, de mala calidad, o sea, cuando hay energía, el voltaje es muy variable y a veces no lo tiene, que es todavía la cereza del pastel en el aspecto negativo de esto. Esto afecta desde la persona más humilde que se queda sin un foco y sin un abanico en la noche para poder descansar tranquilamente y poder ir a trabajar, como toda la cadena productiva del país, incrementándole los costos y de repente hay actividades de microempresarios sobre todo y pequeño empresario que no soporta. O sea, la productos perecederos, por decirle algo, no es factible que la gente compre en las cantidades normales porque se le arruina. De ahí empresas que no tienen el respaldo de la energía, pues tienen a sus empleados parados y los saca totalmente de competencia. Entonces, lo grave es que se siga atacando al sector privado y a los gobiernos anteriores como responsables de una problemática que ya está en manos del gobierno actual por más de 2 años y medio. Y más bien lo que necesita es el concurso de expertos, y hablo en este momento del tema específico de energía, pero en todos los sectores. El país está en problemado y prueba de ello es migración, no para la gente de salir. El tema de seguridad, las raíces es la falta de empleo, la falta de oportunidades, la falta de un empleo formal que le garantice a la persona todos los derechos que en base a ley debe de tener. Entonces, ojalá que pudieran rectificar la forma de estar peleando con el cliente y estar peleando con el proveedor. Yo creo que este es un tema tan sensible, el tema energético, que necesita llegar a acuerdos mínimos y acuerdos máximos. Fíjese que una empresa que pierde el 40% en pérdidas no es una empresa que no es viable y con una posición monopólica, única en el mercado, o sea, no tiene otro competidor. Con 40%, ninguna empresa normal puede subsistir. Y lo que cada año se ve es que el déficit aumenta, que las acciones concretas para revertir esto no se toman de una manera transparente, de decir, pongámosle coto. Esta semana se va a discutir las adendas a los contratos de energía. Ojalá que en esos contratos haya cosas beneficiosas para poder ayudar a salir de esta crisis y que sea favorable para todos los sectores del país. Yo creo que debe de salir ahí algo positivo, ojalá, y que no vaya a ser algo que vaya a ser impuesto en beneficio de poca gente o del gobierno de turno, en detrimento de la mayoría de los usuarios de ese servicio, que al final somos todos los hondureños que tenemos conectados al sistema.
Mire, don Santiago, ya que ha traído a colación esto de las adendas en el Congreso Nacional, hay uno que está un punto no claro ahí, y me refiero a una de las empresas específicas, que es el contrato de Brazabola, que es una empresa que había entrado desde el 2009, 2007, 2008, y que no, y que se decía que era ilegal y que se había detenido ese contrato por lo mismo. Pero ahora como que se le está dando mayor fuerza y que es una de las empresas que más cara va a tener la energía. O sea, y al parecer que esa es la presión que existe de tratar de que esa empresa comience a operar en el país. O sea, toda esa situación que se ha venido generando en torno a las adendas, al parecer y lo ha denunciado la propia ASJ, ¿verdad? Ante la Fiscalía, el contrato de energía de Brazaola que dobla el precio del kilovatio. Como dice usted, ojalá que no vayan a existir en esas adendas algo que esté favoreciendo algún negocio promocionado desde algún sector, pudiese ser del gobierno o algún sector, pudiese ser privado siempre, pero que no hay nada claro. Entonces habría que ver si hay transparencia en todo esto y si se va a definir por completo en el Congreso con esos 75 votos, o se va a ir con esto de la comisión permanente, porque como ahora todo se resuelve a través de una comisión permanente, no sé qué conocimiento tiene usted en relación a esta empresa. Ese ha sido un tema de debate en el último mes, don Carlos, y los participantes de COEP en la junta directiva de la ENE dieron un voto en contra en esto porque no hubo la información transparente y total acerca de este contrato. Como usted dice, es un contrato que tiene más de 15 años de haber sido otorgado, no se llevó a cabo. Primero era con carbón, después era con gas natural, ahora es que es con diésel. Entonces, creo que esa transparencia y eso de poner sobre la mesa, no que todo se maneja como secreto de Estado. Fíjese que cuando se quita la ley de secretos, pero ahora todas las secretarías de Estado y todas las instituciones del Estado quieren reserva de la información y no que no vaya al Instituto de Acceso a la Información eh, con cosas que no tienen mayor inseguridad para el país. Entonces, todas esas son las cosas que algunas voces de sociedad civil y personas normales o gremialistas se pide que se venía criticando siempre esa falta de transparencia en todos los gobiernos, pero se sigue haciendo lo mismo. Entonces, yo creo que debe tener un alto esto. Ojalá que la discusión en el Congreso sea abierta, caso por caso, contrato por contrato, y que se le muestre al pueblo hondureño cuáles son los beneficios de esto. Algo grave, creo yo, es la improvisación, o sea, se espera que lleguemos a una crisis aguda, como la que tenemos en este momento, para empezar a tomar medidas de compras de emergencia, medidas de andar apagando fuego, cuando un sector como este, las licitaciones debieron haberse hecho hace 5 años. Bueno, no se hicieron hace 5 años, debieron haberse hecho hace 2 años y medio, o hace 2 años, o hace un año. No que se van a preparar las bases de licitación para futuro, cuando son inversiones que usted no sale de compras a una tienda o a un supermercado a decir voy a comprar un generador o voy a comprar los paneles solares y las voy a tener mañana generando. Estos son procesos que necesitan estudios ambientales, estudios de viabilidad, de rentabilidad y después el suministro de cualquier equipo que sea, hay que hacer cola para ir a comprarlo. Después la instalación lleva un tiempo, entonces creo que se ha jugado a ser muy imprudentes con un tema que sí es de seguridad nacional, el hecho de tener
esa estabilidad de que los servicios públicos, se habla de que es un derecho humano, pero en este momento es un derecho humano violado. Se habla de que la ENE es una institución, una empresa del pueblo hondureño. Yo le pregunto, ¿qué hondureño se siente dueño de la ENE? Se siente dueño de una empresa que le afecta todos los días su economía familiar. Una, no tiene la comodidad de tener un foco por lo menos encendido en ciertas horas de la noche. Se le arruinan los productos y encima la factura que tiene que pagar es una factura que va en incremento, por lo que muchas personas han denunciado. Don Santiago, y esto de realmente por qué usted precisamente ese divorcio o esa separación, esa separación de la empresa privada, porque se ve como enemiga de la empresa privada por parte de los sectores políticos del país. Si al final de cuentas quienes producen son la empresa privada, pues es decir, y son los que ayudan más bien a que suban al poder algunos políticos con apoyo económico, llámese con apoyo económico generalmente, pero al final como que se le revierten y se revierten en contra de la empresa privada. Por qué eso? ¿Por qué se debe fenómeno? Bueno, don Carlos, creo que hay un componente y siempre lo han dicho los voceros que son más radicales del gobierno, en un ataque buscando enemigos creados, invisibles y que realmente no existen. Es parte de un libreto de atacar cuando alguien no piensa en la misma línea, cuando alguien da su opinión, empieza un ataque feroz en redes sociales, lo cual distrae toda la energía que deben de tener para resolver los problemas que la sociedad demanda. Este tema de la energía, el tema ambiental, con una cuestión que han esperado para último momento, cuando la responsabilidad de las instituciones del Estado es castigar al incendiario, a quienes han estado metiéndose, y esto viene de años, en las reservas que el país tiene en las zonas protegidas, con destrucción hasta de las áreas núcleo, la inseguridad del país, que es una demanda tremenda, la falta de empleo que deriva en migración de la gente. Entonces, hay una cantidad de problemas juntos que hay que ser muy miope para tratar de salir a minimizarlos con un discurso ideológico que no convence a todo el mundo. O sea, convence a la gente que pudo conseguir un trabajo en el gobierno, que no es la mayoría, ni a su propia base. El partido de turno en el poder puede satisfacerlo. Esa base, la única opción que tiene es generar inversión, generar empleo y esas condiciones para empezar con el discurso antiempresarial, acusando a todo el mundo de oligarca, acusándolo de explotador, generando una lucha de clases que realmente es innecesaria para resolver los problemas del país. Entonces, creo que muchos de los funcionarios son gente joven que debería poner toda su preparación, si es que la tienen, al servicio de hacer un antes y un después en el país. Y más bien lo que están generando es un discurso de ataque tratando de tapar la incapacidad que ha habido hasta este momento de resolver de una forma concreta las demandas del pueblo. O sea, y no quisiera saltarme a tantos temas, pero son tantos los problemas del país. Las medicinas, ¿cuánto tiempo lleva ese problema? Los pacientes renales, ¿cuánto tiempo estas personas que tienen una situación difícil en su vida y encima tienen que protestar para tener el tratamiento adecuado? Ojalá que pudieran rectificar, aunque yo lo veo complicado. Ya se va a hacer la convocatoria a elecciones y ahí el quehacer fundamental por el siguiente año y medio
va a ser prácticamente ese quehacer de ver cómo mantener el poder en una pugna con la oposición, que yo creo que no va a dar tiempo para que se enfoque. Normalmente un gobierno en el primer año marca una diferencia de cuál es el sello que le va a poner. Y el sello que se le puso a este fue confrontación, caos, anarquía en las calles, eh, sin, parece que ese fue el propósito, pues, mantener a la gente distraída con tomas de carretera, con reclamos, con los colectivos tomando sus instituciones, o sea, imagínense gente del mismo partido tomándose instituciones del mismo partido para reclamar puestos de trabajo por un activismo que no le pueden dar satisfacción. En primer lugar, hay posiciones que necesitan preparación, hay posiciones que necesitan una estructura de gente capaz y de gente con talento. Y al final los resultados son negativos. Ojalá que la economía en el camino que va con baja de las reservas internacionales, con un tratado con China que no le va a tener beneficios al país. El país no tiene oferta exportable para ir a China. El país va a recibir, si abren las fronteras, una avalancha de productos de allá. Ya el comercio con China es deficitario. El país importa más de 2.500 millones de dólares de China y no exporta nada. Y el camarón, que era uno de los productos que iba a Taiwán, en China no tiene un precio adecuado para poder sacar las operaciones en este rubro hacia adelante. Entonces creo que han sido, con intención obviamente, todas las decisiones en contra de los intereses del país. O sea, Cortinas de ese humo, discurso, cortinas de humo que se lanzan. bueno, más que cortinas de humo, creo que es alinearse con países que económicamente no nos va a beneficiar. O sea, los productos de China pagan ahorita el 20% de arancel aquí. En Ajá. un tratado de libre comercio, si el país importa 3.000 millones de China, entre 2.000 y 3.000, usted va a perder de 200, de 400 a 600 millones de dólares en impuestos de introducción, en aranceles. Entonces, eh, Estados Unidos, por la posición geográfica que tenemos, ha sido el aliado natural del país, y se viene a pelear que los imperialistas en una política exterior que parece totalmente contraria a los intereses del país. Con Cuba, ¿qué va a ganar el país? 80 o 100 médicos que vienen, que no pasaron por el proceso de que el colegio médico tiene que verificar de que tienen las competencias para venir, como que fuera un potrero este, pues aquí viene cualquiera de afuera y hace lo que quiere. Vaya a ejercer usted el periodismo en Venezuela o en Nicaragua o en cualquier país del mundo, y si usted no cumple requisitos, no puede hacerlo, mucho menos una profesión tan delicada como la medicina. Entonces, ojalá que el gobierno rectificara, y fíjese que yo no entiendo cómo es más fácil tratar de hacer un buen gobierno, impulsar la economía, resolver las demandas básicas de la gente para ser queridos. No que ahorita usted sale a la calle, haga las consultas con cualquier ciudadano normal en la calle, si está contento con el gobierno. Y los que tenemos contacto con gente, o sea, en la calle, nos damos cuenta que la gente está insatisfecha. O sea, ni las demandas mínimas, como tener una medicina al alcance y una atención de primera calidad en los hospitales públicos se da. Imagínense todas las demás cosas. Se ha generado una criminalización en contra de la empresa privada en este gobierno. Bueno,
Yo creo que la mayoría de los gobiernos, aún de derecha o de izquierda, tratan, no sé por qué, de mantener una distancia con el sector privado. Como que atacar al sector privado le genera votos y le genera una simpatía de la mayoría del pueblo. Pero eso realmente no es así. O sea, la gente lo que necesita es un sector privado fuerte en todos los niveles, desde apoyar la microempresa hasta la empresa grande, dentro de un marco jurídico confiable, estable, con una justicia que sea imparcial. Eso le daría totalmente un panorama diferente, atrayendo inversión, que es lo único que le va a hacer que la economía se mueva hacia un crecimiento arriba de ese 3% que se ve como la gran cosa, pero que no tiene un impacto realmente en decir, hey, sí la población está mejorando. Creo que los ataques al sector es una política equivocada porque más bien quien invierte en otros países es gente querida. O sea, quien viene y tiene una idea, después la visualiza, la analiza, la trata de poner en práctica, que es lo primero que tiene que hacer, ir a un banco a buscar financiamiento. Después ejecutarla. Y ya de ahí se metió en problemas de que tiene que pagar una planilla, que tiene que pagar proveedores, que tiene que pagar impuestos, que tiene que pagar servicios públicos, que tiene que pagar la cuota del banco. Entonces, creo que los funcionarios no entienden, y más quienes viven de la política, no entienden cómo funciona la economía. Un gobierno tiene que ser amigable con el sector privado. El mundo desarrollado, ¿en base a qué se desarrolla? Respeto a la propiedad privada, libre empresa, libertad económica y personal y seguridad jurídica. Don Esos cuatro Santiago, pilares son muy sencillos, usted los aplica y la economía y los países van avanzando. don Santiago, ¿y se puede cuantificar las pérdidas en esos llames y apagones, racionamientos? Pero usted decía que Tegucigalpa es menos, pero sí, aquí lo que pasa es que aquí los disfrazan por zonas, pero sí hay apagones serios, o sea, o racionamientos, o con el disque reparación de tal estación que sufrió de tal cosa, no hay energía. Digamos, estaba viendo que en sectores allá a lo interno del país, o sea, en el interior del país, se va 10 horas, 8 horas, 12 horas, 11 horas, completos los apagones. O sea, ¿se pueden cuantificar pérdidas Bueno, realmente o son incuantificables las pérdidas que dejan estos apagones? se habla de muchas cantidades, 29 millones diarios, no sé si son dólares o lempiras, un dato que he oído últimamente, pero todo eso repercute al final eh, en toda la hondureñidad, que el país no avanza, el país se estanca. Entonces, yo realmente no termino de entender cómo piensan sacar el país adelante con posiciones de enfrentamiento. Bueno, en la familia, o sea, en su casa, manéjese como perros y gatos y qué es lo que va a tener. Una desintegración. Eso es lo que la familia hondureña tiene ahorita. Una desintegración y una polarización, cada quien viendo el desarrollo del país desde una óptica de ver a quién voy a fregar, no algo constructivo. Y todo se habla en nombre del pueblo. Se habla en nombre de la mayoría que ha sido marginada, pero esa mayoría marginada sigue igual. O sea, vaya, pregúntele a la gente, ¿tiene más seguridad? No, hay más familias afectadas con las muertes violentas, que es lo que encabeza todos los noticieros todos los días. O sea, con masacres, con muertes todos los días. El tema económico, hay que ver, la migración no ha parado. O sea, sigue la gente buscando oportunidades, huyendo de no tener trabajo y huyendo de la violencia. Entonces,
quien no se quiera dar cuenta, y fíjese que es algo que el ser humano debe ser reflexivo, cuando a usted le están diciendo que algo lo está haciendo mal, que hay una crítica que puede ser constructiva, con la crítica, pero la propuesta, el hacer oídos sordos a eso y seguir amachado a que esto es lo que voy a hacer porque tengo el poder, porque tiene el mandato, que no es para eso que eligen a la gente, para destruir un país, no tiene sentido, pues, seguir en, en una vía que para algún grupo que gobierna puede ser la vía para mantenerse en el poder, pero la mayoría del pueblo hondureño no ve eso con buenos ojos, y si hay elecciones transparentes, limpias, yo creo que el pueblo tomará decisiones de buscar una mejor opción. Cómo no. Muchas gracias, don Santiago. Muy amable. Bueno, un placer, siempre a la Igualmente. orden. Gracias. Don Santiago Ruiz, expresidente del COEP, aquí en Analistas de la Noticia. Buenas tardes.